Debemos tener en cuenta que la mayoría de los medicamentos los vamos a tener que conservar a temperatura ambiente. Esto es una temperatura entre 15 y 25 grados aproximadamente, aunque en algunos casos podrían soportar hasta temperaturas de 30 grados. Pero si los sometemos a más temperaturas, el medicamento podría estropearse y podría, de esta forma, ocurrir dos cosas. Puede disminuir su efectividad, es decir, puede hacernos menos efecto beneficioso en nuestro cuerpo, o podría incluso no ser seguro, es decir, dar toxicidad. También podría ocurrirnos que como consecuencia del calor, como a veces pues lo mismo, perdemos agua, nos deshidratamos, puede hacer que el medicamento se acumule más en el cuerpo y en ese caso sus efectos sean más potentes. A la hora de conservar los medicamentos podemos cometer algunos errores. Por ejemplo, uno de ellos sería conservarlos en la cocina o en el baño. Esto es algo que solemos hacer de una forma frecuente. Debemos tener en cuenta que aquellos medicamentos que no tienen que guardarse específicamente en nevera deberían ser guardados entre una temperatura de 15-25 grados. Además, no deberían estar sometidos a cambios bruscos de temperatura, deberían estar en un lugar seco, fresco, que no haya humedad y no tener fuentes de luz o calor directa. Por ello, lugares como el baño o la cocina, donde hay cambios de temperatura frecuentes o puede haber humedad, no serían lugares adecuados. Solo debemos conservar en neveras aquellos medicamentos que específicamente deben guardarse ahí, pero el resto de medicamentos, los medicamentos de temperatura ambiente, los deberíamos tener en los lugares que hemos comentado, lugares que sean secos, que estén frescos y a una temperatura entre 15 y 25 grados. Los envases están diseñados específicamente para conservar bien los medicamentos, por ello no debemos abrirlos y guardarlos en cajitas y mucho menos guardarlos todos mezclados entre sí. Una excepción sería cuando utilicemos los pastilleros semanales, donde vamos a guardar específicamente los medicamentos que vamos a tomar esa semana en diferentes compartimentos para cada toma, y esos pastilleros sí que van a estar preparados para guardar adecuadamente los medicamentos. Que hay determinados medicamentos que les va a afectar más el calor. De esos medicamentos que tenemos que guardar a temperatura ambiente, por ejemplo, los supositorios y la mayoría de los medicamentos que vamos a utilizar directamente para administrarnos en la piel, como son las cremas y las pomadas, se pueden deteriorar más rápidamente con el calor. Por eso, de alguna forma, deberíamos tener más precauciones con ellos. Debemos comprobar que no estén deteriorados, es decir, que su envase esté en condiciones óptimas, o cuando nos los vayamos a administrar, comprobemos que esa crema o esa pomada tenga la misma textura, el mismo color que tenía en otros momentos. Nunca debemos tirar los medicamentos a la basura, siempre lo debemos hacer en las farmacias en el llamado punto sigre. Otro aspecto muy importante es el transporte. Tenemos que tener en cuenta que, por un lado, no debemos dejarlos durante tiempos prolongados en un coche o llevarlos continuamente en el bolso y dejar ese bolso en una zona donde, pues, a la luz del sol, sino que deberíamos, bueno, pues si tenemos que llevar algún medicamento, pues dejarlo a la sombra. Y luego es muy importante, por ejemplo, cuando los transportemos en el coche, que tengamos en cuenta antes de llevarlos que puedan estar protegidos o llevados en condiciones óptimas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo que transportar algún medicamento en nevera, lo debería llevar en una bolsa térmica con acumuladores de frío, y si tengo que conservar medicamentos de temperatura ambiente, lo puedo llevar en las mismas bolsas térmicas, pero sin esos acumuladores del frío. No sería recomendable llevarlos en el maletero o en la bandeja de detrás del coche, porque generalmente va a haber más temperaturas y puede darle la luz directa. Y es bueno que en cuanto lleguemos a nuestro destino sea lo primero que saquemos del coche y los coloquemos en lugares adecuados. Otra recomendación, por ejemplo, en verano, pues que cuando vayamos a adquirir nuestros medicamentos a la farmacia, es bueno que si vamos a hacer varios recados, justo la compra del medicamento lo hagamos lo último para llegar rápidamente a casa y poder colocarlo en el lugar adecuado. Debemos tener en cuenta que cuando hace calor, directamente por el calor, podemos sufrir diferentes consecuencias, como puede ser deshidratarnos, que estemos más cansados de lo normal, incluso si estamos sometidos a temperaturas muy altas en un momento determinado, podemos tener un golpe de calor o simplemente que nos suba la temperatura corporal. Pues bien, hay determinados medicamentos que podrían agravar este efecto, es decir, que se produzca de una forma más potente o incluso inducirlos. Algunos de estos medicamentos son, por ejemplo, las hormonas que utilizamos para tratar diferentes afecciones del tiroides o algunos antidepresivos. Si tomamos cualquier medicamento, siempre va a ser recomendable que cuando llega la época de calor podamos preguntar a alguno de nuestros profesionales sanitarios de referencia si alguno de nuestros medicamentos podría afectarnos de forma que nos puedan dar los consejos adecuados para manejarlo adecuadamente.